Estamos en el tiempo donde todos los hospitales están saturados de enfermedades, de virus. No hay espacio en los hospitales, todo está lleno, no hay doctores ya. Yo creo que el mundo se tiene que convertir en un doctor, todo el mundo tiene que ser doctor para que puedan llevar este mundo a un nivel más o menos, pero eso no va a funcionar, porque el doctor nace doctor y el enfermero nace enfermero. Así es, porque todas esas cosas a base de don y de llamado. Gloria al nombre del Señor. Aquí hubo un problema tan grave en la iglesia de aquel tiempo. Sabemos que Israel era una iglesia, salieron en el año 1440 y algo creo, salieron de Egipto. Por el profeta Moisés sacó ese pueblo elegido de Dios. En el Génesis encontramos la historia, como Dios le dijo a Abraham que su simiente estaría en una ciudad ajena, en un pueblo ajeno, era Egipto, por 400 años, y que ahí iba a ser maltratada, oprimida y de todo, ¿verdad? El pueblo, en ese regreso cuando el pueblo de Israel es llevado a Egipto, ustedes pueden leer la historia en el Génesis, no quiero hablarles mucho de eso porque se me va el tiempo, pero esa simiente de Abraham, la familia de Dios, por causa del hambre y de la tribulación que había en aquel tiempo, fueron llevados a la tierra de Egipto, donde había comida, donde había todo, ¿verdad? Fue llevado ahí ese grupito de gente y fueron introducidos en la tierra como Dios le había dicho a su siervo Abraham. Fue llevado ahí y ahí se multiplicaron, ¿verdad? Y fueron tomados como esclavos y por 400 años, 30 años, ahí tuvo el pueblo, ¿verdad? Nosotros llevamos un tiempo aquí siendo maltratado, porque el creyente es maltratado por ciertos motivos en esta tierra, igual como el pueblo de Egipto fue maltratado. Y un día dice la palabra que 430 años habían pasado y Dios se acordó de ese pueblo, Dios lo olvidó totalmente y cayó en manos de los egipcios, y los egipcios mandaban ahí, ¿verdad? Moisés era el hombre de Egipto en ese tiempo, que era la mano derecha de Faraón. Moisés, el gran ingeniero, arquitecto, ¿verdad? Le fortaleció las ciudades a Faraón. Moisés era el hombre, era el grande en Egipto. Solamente Faraón le decía a Moisés, haz tal cosa, ¿verdad? Y Moisés lo hacía. Era un hombre con todas las enseñanzas egipcias, ¿verdad? Todas las enseñanzas egipcias, toda la sabiduría egipcia. Y un día Dios lo sacó de ahí, de Egipto, y lo tiró por el desierto, lo mandó por el desierto. El profeta dice, ahí Moisés dejó toditita su inteligencia y su sabiduría egipcia, y lo renovó a punto de golpes en el desierto. Hasta que un día Dios se le mostró en una zarza ardiente, Dios se le mostró ahí, y Moisés dijo, voy a ir a ver qué sucede en esa zarza que arde, porque qué es lo que Dios quiere. Estoy hablando de Éxodo capítulo 3 en adelante. Y Dios le dijo, bueno, cuando él se mostró ahí, Dios se le mostró en esa zarza que ardía. Se le mostró Dios a Moisés y le habló. Cuando Moisés iba a entrar al lugar santo, Dios le dijo a Moisés, un momento, no puedes poner tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Quítate los zapatos, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.
Entonces Moisés ahí habló con el Señor. Dios le dijo: te voy a enviar a Egipto de nuevo para que saques ahí, hay un pueblo que está ahí, y lo traigas a tierra de Canaán, a una tierra que fluye leche y miel. El pueblo estaba siendo esclavizado, ¿verdad? Maltratado. Por supuesto, tenían comida, tenían todo, tenían vivían bien, pero maltratados, esclavos. Tenían que hacer grandes jornadas, y había un hombre que les daba, si alguien estaba ahí, ¿verdad? Ustedes saben lo que es un patrón. Más que el tiempo de la esclavitud era duro, pero ellos estaban tranquilos porque tenían sus comidas, no había que preocupar, sus familias estaban bien, pero tenían que hacer grandes jornadas, esclavizados, ahí maltratados. La Biblia dice, y Dios le dijo a Abraham que sería maltratado el pueblo. Amén. Entonces, para Moisés poder sacar ese pueblo y que Faraón lo soltara, tuvo que hacer grandes señales por la mano del Señor. El Señor le dijo a Moisés: toca el agua se convirtió en sangre ante los ojos de Faraón. Trae plaga de moscas, y Moisés llamó las moscas, y las moscas vinieron. Murieron los primogénitos, murió el hijo de Faraón, ¿verdad? Grandes cosas que se hicieron, ¿verdad? Dios le decía a Moisés: haz esto, y Moisés lo hacía, y eso sucedía. Hasta que Faraón soltó el pueblo. Amén. Faraón soltó el pueblo. Faraón es tipo el diablo. Faraón es tipo de Satanás. Y la simiente de Dios traspasó generaciones tras generaciones. Terminaron los días de Faraón, terminaron los días de Moisés. Vinieron los días de Jesucristo. Y esa simiente ha venido sobrepasando todos los empalmes del tiempo, generaciones tras generaciones, hasta que llegó Pentecostés, y ahí empezó el proceso de lo que ahora nosotros vivimos. Y yo he predicado durante estos años, y siempre les he hablado de un ministerio que yo estoy esperando. Traigan un poquito de agua. De un ministerio que yo estoy esperando. Amén. Y ese ministerio es que los enfermos van a sanar, los muertos van a resucitar, y esos grandes milagros que el profeta habló, que hay un ministerio que tiene que venir a la tierra antes de la venida de Jesucristo, y yo lo estoy esperando, donde los ministros, los evangelistas y pastores van a poner manos sobre los enfermos, y esos milagros van a suceder, porque es Pentecostés en nosotros. Amén. Debería del pastor decir: reciba la sanidad, y usted recibir el milagro, como los días de Pedro. Porque de Pentecostés aquí es la misma posición. Y el ministro, el pastor, se puso pastor. Si ustedes supieran cuánto pienso yo creo que yo estoy dejando mi vida, estoy dejando mis sentidos, ya todo se me olvida, en estar pensando en que ya no debo predicar el evangelio, de que ya yo tengo que descansar, y porque no queremos trabajo, porque es duro, pero hay algo que nos dice: no, que tienes que seguir, porque para eso tú fuiste llamado. Amén. Entonces, no es una cosa que yo me quise poner aquí, venir, voy a predicar la palabra, no. O el otro hermano igual, no. El profeta dice: el hombre nace pastor, el hombre nace evangelista, el hombre nace lo que es y lo que es llamado. Entonces, para no llevarlo muy tan largo a eso, pero les estoy madurando el sentido, y piensen lo que estoy diciendo. Hasta que Moisés sacó el pueblo y se lo llevó. Amén. Por el desierto.
En ese desierto sucedieron muchísimas cosas, adversidades. Amén. Dios le dijo a Moisés, el camino va a ser de 3 días. Y 40 y resto de años pasaron para poder entrar a la tierra. Y no entraron. Es que no entraron. No entraron a esa tierra que fluía leche y miel. El profeta dice que solo Josué y Caleb fueron los que entraron y aquellos que no tuvieron miedo a esos gigantes. Amén. Era entrar a la tierra. Una vez entraban a la tierra y no había enfermedad, no había hambre, no había nada, no había muerte, no había nada, porque iban a entrar a esa tierra prometida. Amén. Nosotros hoy, cuando salimos del mundo, de esto que se ve en este mundo, amén, es como que si usted haya salido de Egipto. Amén. El profeta dice, la salvación, la sanidad, todo se gana por pulgada. Todo se gana con esfuerzo. Nada es fácil en esta vida. Amén. Usted puede pagar grandes sumas de dinero. Usted puede irse a hacerse radiografías, lo que usted quiera se puede ir a hacer. Y ahí no va a salir nada. Ahí no sale nada. ¿Por qué no sale nada? Porque es una mentira del diablo. Las dolencias, las enfermedades, la angustia, la rebelión, todo eso se lo llevó Dios y lo deshizo en la cruz del Calvario. Digo, Dios se lo llevó porque Él llevó a Cristo hasta ahí, a este lugar. Y Él fue el que llevó todas estas cosas. Amén. Entonces, gloria al nombre del Señor Jesucristo. El diablo puede decir, tú tienes ahí una cosa. Y usted va al médico y el médico le dice, aquí está lo que tenés. Pero ese es el diablo. Gloria al nombre del Señor. Ese es el enemigo. Diciendo que usted tiene eso. Lógicamente el médico lo ve. El aparato lo ve porque es el mismo demonio. Pero cuando usted dice, eso es mentira, eso no existe, y usted pone su fe que eso no existe, usted va de regreso y ya eso no está ahí. ¿Por qué no está? Porque usted lo sacó de ahí, que usted lo echó de ahí, porque no puede estar ahí, porque es la fe la que hace las cosas. Amén. Entonces, cuando el rey de Arad, ¿verdad?, los araditas tomaron a Israel, toman a Israel y meten prisioneros a cierto pueblo del Señor, ¿verdad? Cuando el pueblo vio que el enemigo le estaba ganando hombres, entonces hicieron un pacto con el Señor. Amén. Dice la palabra que Jehová escuchó el clamor, escuchó a Israel y les entregó los cananeos en sus manos, a ellos y a sus ciudades. Amén. Pero cuando como él dijera, cuando Dios hace eso, le entrega eso en sus manos, y cuando ellos están enfrente de los gedonitas, amén, no sé, el pueblo como que le tuvo miedo a los gedonitas, o como que ellos tuvieron un altibajo ahí y se rebelaron. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Se rebelaron. Hay algo en la enfermedad, hay algo en el dolor. Se rebelaron, es la rebelión que Isaías habla, lo que yo hablé el domingo. Amén. Ellos, al estar ya para entrar a luchar con los edonitas, ellos se rebelaron, tuvieron esa rebelión, lo que Isaías habló el domingo, la rebelión. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para heredar la tierra de Edom. Bueno, estoy hablando de los edonitas.
para derribar la tierra de Edom. Israel tenía que conquistar Edom. Amén. Que es un tipo de todo lo que nosotros debemos conquistar hoy por mano del Señor. Mire, si usted tiene fe, usted puede traer aquí de rodillas al quien usted no piense que va a estar aquí. Amén. Es que, y yo quiero que ustedes entiendan esto en esta mañana, que esto no es un cuento de hadas. Amén. Que esto no es un cuento de que voy a respirar profundo y ya. No, esto hay que actuar. Esto hay que actuar. Mire, dice la Biblia, vea, aquí esta iglesia y todas las iglesias debería ser una fiesta. La Biblia dice que debemos de alabar con címbalos que resuenan, con arpas y panderos, con júbilo, con cuerdas y flautas. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Amén. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Así debería ser. Gloria al nombre del Señor. Porque todo es una victoria. Venir aquí a la iglesia es una victoria. No deberíamos de venir aquí como le dijera, afligidos ni nada. Yo me puse mi capa y me vine aquí estoy. Amén. Porque yo no tengo el carro. Y no me preocupa porque hoy tenemos las cosas, mañana no. Mañana viene otro, pasado mañana viene otro, entonces no hay ningún problema. Amén. Entonces debería ser una victoria estar aquí. No deberíamos de estar pensando en lo que hubiéramos hecho hoy, en lo que deberíamos de hacer ayer. ¿Y por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué estamos aquí? Que era lo que el pueblo estaba. Esto está duro, dice usted. Qué duro está que Dios me sane. Qué duro está que el Señor me dé esto. Pero ese es usted, esa es su rebelión. No debería estar en nosotros eso. Debemos estar contentos en esta mañana. Porque Dios es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Cuando ellos estaban frente a los edomitas, dice que el pueblo se desanimó. Y se desanimó el pueblo. ¿Por qué se desanimaron? Esa es la rebelión entró en ellos. Amén. La rebelión entró en ellos. Aflojaron la fe. Hay veces que el Señor hace milagros en nosotros, hace cosas en nosotros, pero hay momentos cuando la fe se va, la fe se quita, la fe se pierde por alguna razón. No debería ser, pero eso sucede. Amén. Y dice que se desanimó el pueblo por el camino y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Habló contra Dios y contra Moisés. O sea, se rebelaron contra Dios y echaron de menos el profeta. Echaron de menos al hombre que los iba conduciendo. Al hombre que los iba a llevar, los iba a introducir a la tierra prometida. Amén. Y le reclamaron a Moisés. Le reclamaron a Moisés y le dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Estaban terminados. Estaban terminados. Amén. Mire, ¿sabe usted que el ministro se da cuenta cuando el pueblo está en peligro y está en graves problemas? Amén. Cuando está en graves problemas. Lo que pasa es que hay veces que el hombre es tan despistado. A veces el creyente es tan despistado que el creyente no se da cuenta cuando Dios le habla. Y ahora no es como antes, que antes yo vi una película, y esto es real, cuando un hombre agarró una piedra y le dio a Moisés en la frente. A Moisés un creyente lo agredió, le dio por la frente con una piedra. ¿Se imagina usted? Ahora el creyente no va a tomar una piedra y le va a dar al pastor, pero por detrás le pega con la mente. Con la mente. Este pastor, quién sabe qué es la cosa con este hombre. Amén. Entonces con la mente le manda tome. Hay algo en la enfermedad, hay algo en el dolor.
Y cuando el dolor no se quita o no se quitó o la sanidad o no hay sanidad, hay algo ahí. Y le voy a decir una cosa. La sanidad no tiene que ver nada con la salvación, así que no se preocupe. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que no se preocupe, porque la sanidad no tiene que ver nada con la salvación ni la vida eterna. Así que usted no se preocupe en esta mañana. Usted puede ser sano así como está. Y el que me escucha muy lejos en esta mañana, reciba la sanidad. ¿Por qué? Porque la sanidad no tiene que ver nada con la salvación. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor me sanó a mí y me tiene aquí, no tiene que ver nada con la salvación ni con la vida eterna. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. En el día del hermano Branham, muchos se sanaron y se fueron a su mundo. Muchos sanaron y se quedaron en la iglesia. La suegra de Pedro fue sanada. La suegra de Pedro, cuando Jesús entró ante la suegra de Pedro, la suegra de Pedro tenía una fiebre, que es una enfermedad común y corriente como la que nosotros tenemos hoy. Una fiebre. Jesús entró y la sanó. Y cuando la sanó, ella se fue a servirle, dice la palabra. Cuando Pedro le dijo a aquel cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre del Señor, levántate y anda. Dice la Biblia que el cojo fue y se llenó de júbilo, dice, y saltó en la iglesia, y demostró y saltó. Les estaba diciendo que el culto debería ser una fiesta. Debería ser una fiesta por su salud. Debería ser una fiesta por sus hijos. Debería ser una fiesta por su pastor. Debería ser una fiesta por todo. Por su esposo, por todo debería ser una fiesta aquí. Por su trabajo, por su dinero. Debería ser una fiesta aquí. ¿Por qué? Porque es una victoria. Que usted tenga salud y que usted esté aquí y que pueda ver lo que usted ama dentro de su entorno. Esa es una fiesta. Todo eso es sanidad divina. Todo eso es sanidad. Sentirse que su alma está libre de pecado, que está libre de culpas, eso es una victoria. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero si no tenemos esa liberación por alguna cosa, es porque nosotros lo permitimos. Es porque nosotros estamos endurecidos como este pueblo que se endureció. Mi pastor no tiene que ver nada con eso. Eso es mi vida, esa es cuestión mía. Claro que sí tiene que ver con eso, porque él tiene que dar cuentas de su vida. Así que no permita que se vayan dos. Si nos vamos todos, y si nos salvamos todos, porque así es en esta vida. Amén. Esto es serio. Entonces hay algo en el dolor, hay algo en la enfermedad. Cuando la enfermedad no quiere irse, cuando el dolor no se quiere ir ni con la pastilla, ni con la sanidad de Dios, ni con el milagro, hay algo ahí que debemos de arreglar. Cuando nosotros nos damos cuenta que Dios nos sanó, usted decide cómo pagarle a Él, si sirviéndole o cantándole. Amén. Si Dios lo sana a usted o lo sanó a usted, Dios no le va a decir: tráeme millones aquí, porque Dios no ocupa eso. Él no le va a decir: tráeme aquí el carro, tráeme aquí el fulano. No, Dios no le va a pedir eso, porque Dios no ocupa eso. Dios quiere que le sirva. Como la suegra de Pedro que le sirvió, como el cojo que saltó y corrió y le alabó. Cántele un especial a Dios. Dígale: Señor, te voy a cantar este culto para que tú me sanes. Y cuando el Señor lo sane, dígale: Señor, te voy a cantar y te voy a servir porque me has sanado. No, pero el hombre se vuelve malagradecido. Dios lo sana y lo ayuda y se pierde. Amén. Cuando Dios me sanó, ustedes saben que el Dios a mí me sanó, ¿verdad? Que ustedes saben eso. Ustedes están seguros porque ustedes vieron eso. Como el pueblo de Israel vio que Moisés hizo toditito lo que Dios hizo en él, y ellos estaban seguros que era Dios. Amén. Y ciertos hombres de Dios
ciertos hombres de Dios de mucho respeto y de mucho prestigio llegaron a mí y me dijeron, hombres de Dios y hombres que son de Dios y que se han ganado el reino por su posición contra la palabra. Hermano Daniel, cuando el ministro pasa por estas cosas, él no queda habilitado para seguir predicando el evangelio. Él tiene que sentarse. Amén. Pero aquí estoy, porque yo tengo que servirle al Señor. Y la manera que yo le puedo servir al Señor es predicando su evangelio a las almas de aquí y de las que están lejos. Dios prueba al hombre. Dios prueba al hombre. Dios me probó a mí en esa instancia, a ver hasta dónde era yo, a ver si yo estaba agradecido de la sanidad. A ver si yo estaba, mire, si yo me hubiera sentado, mis 2 hijos estuvieran en el mundo. Mi esposa quizás no estuviera ni conmigo ya. ¿Quién sabe dónde estuviera usted? Quizás, hermano Salvador, usted ya no estuviera aquí, en esta tierra. Amén. Hay algo en el dolor. Hay algo que sucede en la enfermedad. Y este es el rebelión. Hay algo que sucede cuando Dios castiga. El diablo llega donde le dice al Señor, mira, ya te diste cuenta que tu servidor, tu hijo, está en rebelión. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Rebelión. Pues no hay pan ni agua y nuestras almas tienen fastidio de este pan tan liviano. Rebelión. Le reclamaron a Moisés. ¿Ya te diste cuenta que tu hijo, tu hija está en rebelión? ¿Te diste cuenta? Ajá. Claro, por supuesto. Dios se estaba dando cuenta que su pueblo estaba en rebelión, que su pueblo estaba enojado, que se habían desanimado, habían perdido la fe contra los edomitas. Los edomitas los tenían amenazados. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dice la palabra, ¿qué hizo Dios? Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Ves? Mire, las cosas son serias. Ahora, yo no voy a decir mucho. Usted examine su corazón. Y yo el mío. En serpientes ardientes, dice. Serpiente. ¿Qué era eso? ¿Qué es la serpiente? Pecado. Era el pecado, era la que llevaba el dolor, era la que llevaba la muerte. Y no había manera de que se sanaran. Moisés estaba viendo eso y el profeta no podía hacer nada. Amén. Pero hubo algo que el pueblo hizo. Reconoció. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Amén. Reconoció el pueblo el error que habían cometido, la rebelión que había cometido. Amén. Por eso es que, vea usted, el servir a Dios no es algo imaginario. La fe, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, y yo veo aquí un poquito menos. Ya hay menos aquí. Aquí estamos quedando los más serios, los que hemos sido serios durante 18 años. Y todos los que se han ido por alguna razón. Y esa razón es esto. Porque este es un antitipo del tipo.
Este es un antitipo, estoy hablando de un antitipo. Y este problema ha venido desde los días de Egipto, desde los días de la salida de la simiente ha venido con este problema. Por eso Dios se adelantó y dijo, por sus llagas fuimos curados. Vamos a ir al libro de Isaías, aquí para que nosotros veamos donde leímos el domingo, Isaías 53, voy a leérselo bien, y verso, mas el herido fue por nuestras rebeliones, 51:5, amén, herido por nuestras rebeliones, escuchó eso, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Ves? Curados. Amén. Este es un antitipo del tipo. Este es el padecimiento del pueblo de Dios durante los 6,000 años de historia. Amén. Por eso le dije yo, usted no se preocupe, porque sanidad no tiene que ver nada con vida eterna ni con salvación. Usted reciba la sanidad y listo, porque Dios es eso, es sanidad. No tiene que ver nada. Usted sea sano en esta mañana. Y párese en la posición de sanidad. Dígale, Señor, tú ya me sanaste. Y que está doliendo, no importa, que duela lo que quiera. Un día que no está largo, de pronto usted ni... Mire, vea, yo una vez yo recibí una estocada aquí del enemigo, me tenía, pero que no podía ni hacer. Yo le dije, Señor, sana. Y yo dije, Señor, voy a escuchar todo este mensaje para que tú me sanes. Y lo escuché todito y me encerré en un cuarto, solo, donde no escuchaba a nadie. Y me encerré en el cuarto y escuché todo el mensaje. Y cuando escuché el mensaje me moví la mano y estaba igual. Bueno, pasó. Y me olvidé de eso. Como a los 2 días, ni cuenta me había dado que ya el dolor no estaba. No me ha dado ¿y qué pasó? Gracias, Señor, me sanaste. Hasta entonces me di cuenta. Mire, el dolor se me quitó. Yo no me di ni cuenta que el dolor se me había quitado. Porque yo totalmente me paré y dije, yo no, Señor, esto se tiene que ir. Y se fue. Amén. Y la honra y la gloria es para el Señor. Eso no tiene que ver nada con la salvación, porque lo primero que el hombre dice, Señor, pero si es que mira, es que fíjate cómo estoy. No se preocupe, Dios lo va a sanar. Dios lo va a salvar. El profeta dice, si no tienes fe de rapto, te quedas en la tribulación. Puedes ser el mejor creyente, puedes ser el más fino, puedes ser el más santo, pero si no tienes esa fe, dice, de nada te sirve ser lo que sos, que te vas a quedar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces el pueblo reconoció, había algo en el pueblo, y todos aquellos que murieron es porque no reconocieron. Y hasta el día de hoy son polvo en el desierto. Y no se levantarán en esta generación de la resurrección. No se levantarán. Gloria al nombre de Dios. Pero aquel pueblo que reconoció el error que había cometido, que era que se habían rebelado contra Dios. Y al rebelarse contra Dios, automáticamente se rebelaron contra su profeta, que era el que los guiaba por la voz del Señor que estaba en él. Amén. Cuando el pueblo se rebela contra Dios y tiene rebeliones, automáticamente él se rebela contra todo. Contra sus hermanos, contra su pastor, contra el diácono, contra el músico, contra todo, porque todo eso es parte del cuerpo de Jesucristo. La iglesia es parte de Jesucristo, el músico es parte del cuerpo de Cristo, el ministro es parte del cuerpo de Jesucristo, el diácono, hasta del que limpia la iglesia, hasta del que quita las telas de araña y fumiga, lo que quiera decir en esta mañana. Todo lo que está aquí es parte del cuerpo de Jesucristo, todo lo que hacemos. Cuando el hombre está en rebelión, se rebela contra todo, porque el cuerpo de Jesucristo es uno. No, esto es terrible. Usted dice, no, a mí me gustó el mensaje del hermano esta mañana, qué bonito, me gusta. Y usted sigue igual, y sigue con su rebelión, sigue con su pecado, sigue con su murmuración, y sigue con todo, y está contento usted, pero es que eso no quiere decir que usted tenga que salir y golpearse con otro. No, eso es
lo que usted está haciendo, lo que usted está viviendo en esta mañana, lo que estamos viviendo en esta mañana, eso se lleva a un montón de cosas. Amén. Si usted dice en esta mañana, voy a cortar este dedo porque no lo ocupo. ¿Qué es este dedo? Es parte de mi cuerpo. Usted se rebela contra hermanos salvadores y se rebeló contra todos. Amén. ¿Ves? ¿Escuchó eso? ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que hay que reconocerlo. Para que Dios pueda hacer algo en la vida, usted tiene que reconocer y decirle: Señor, ¿por qué estoy así? ¿Qué es lo que pasó, Señor? ¿Qué es lo que sucedió? Pero es que no vaya ahí, Señor, pero ¿qué fue? No, vaya ahí y sométase. Sométase, vaya ahí, hínquese, dígale: Señor, aquí estoy ante tu presencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué esto ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué no puedo salir en victoria? ¿Por qué no puedo, Señor? Háblele y verá que esa voz apacible, ese hielo del Espíritu, ese calor del Espíritu Santo va a llegar ahí y usted va a sentir ese silencio apacible. Usted va a sentir esa atmósfera a su alrededor y eso le va a decir a usted qué es lo que tiene que hacer. Y cuando Él le diga a usted qué es lo que tiene que hacer, más le vale que lo vaya a hacer. Le vale que corra a hacerlo antes que algo más grande suceda. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Ahora vea usted, dice: en vez del pueblo, serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. El pueblo fue y le dijo: hermano, ore porque, ore por mí porque estoy en problemas. ¿Me entiende? ¿Ve usted? ¿Y qué dice la Biblia? Que Moisés oró. Entonces Moisés vino y oró. Dice así la Biblia: y vino Moisés y dijo, aquí. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. ¿Escuchó? Que Dios envió serpientes ardientes que mordían y morían. Ahora Moisés ora y Dios le está diciendo a Moisés que haga una serpiente ardiente. ¿Amén? Sí, amén. ¿Qué era eso? Un antitipo. Esta es una insignia. Esta es una insignia que significa en arameo padre. Era el ¿cómo le dijera? La señal. Era la manifestación o la interpretación de lo que esto era. Hazte una serpiente ardiente, amén, y ponla sobre una asta, amén. Entonces Moisés hizo la serpiente como Jehová le había dicho y le dijo al pueblo: ok, yo no puedo hacer nada. Aquel que sea mordido por su rebelión, el que sea mordido por su pecado, venga aquí a lo que yo estoy haciendo. Y la puso en un asta. Ahí, la puso, ahí. Una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Amén. ¿Vio usted? Vivirá, solo que la vea.
Y ver es creer. Ver es fe. Ver es creer. Ver es entender. Cuando usted ve algo, cuando usted vio y no supo qué, usted no ha visto nada. Usted vio algo, pero ¿qué será eso? Usted no está viendo nada porque no sabe qué es. Pero cuando usted logra ver algo, usted tuvo una interpretación de lo que usted vio y sabe lo que es y sabe lo que significa y a qué se refiere lo que usted está viendo. Moisés le dijo al pueblo: con solo que le vean ustedes van a sanar. Dijo Pablo: yo no veo al Señor Jesucristo en lo que yo soy. Yo no veo al Señor Jesucristo en lo que yo era, fariseo de los fariseos. Amén. Hebreo en cuanto a nacionalidad, lo que sea, hebreo. Posición, ¿qué era yo? En cuanto a filosofía, fariseo de los fariseos. ¿Qué era yo en cuanto a ser? Perseguidor de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Pero todo eso lo tengo por basura. Todo eso lo tengo en nada, sirviendo a Cristo ahora. Para mí, dijo él, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había visto lo que eso significaba. Y él dijo: yo no veo a Jesucristo, yo no lo veo a él en ninguna de esas cosas. Yo lo veo a él en el poder de la resurrección. Véalo usted a él en el poder de la sanación, en el poder de la salvación, en el poder de la resurrección. Véalo a él en lo que él es, no en lo que hay fuera. Ahora lo que pasa es que el creyente es muy teólogo. El creyente se hace su propia doctrina mental. De esta manera Dios me tiene que... No andes tentando al Señor, porque Dios, dijo él, yo los llamé a ustedes, no ustedes me han llamado a mí. Yo los veía a ustedes desde antes de la fundación del mundo y yo los tengo aquí a ustedes. No son ustedes los que me tienen a mí, soy yo que los tengo aquí. No le digamos al Señor: es que, Señor, me tienes que sanar porque tú eres mi Dios. No, ¿cómo vas a faltar el respeto al Señor? Usted dígale: Señor, auméntame la fe. Señor, aquí vengo a tu presencia en señal de gratitud. Aquí vengo, Señor, como el más pecador. Aquí, porque si usted está enfermo es porque tiene pecado. Que la enfermedad es pecado. Aquí vengo, Señor, como pecador. Aquí vengo, Señor, por lo que yo soy. Padre celestial, ten misericordia de mí. Yo necesito la sanidad en esta mañana, por lo que tú eres, Señor. Gloria al nombre del Señor. Y cántele, alábele. Entonces el pueblo podía ver y sanaba. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Cuando la serpiente, oiga usted, una serpiente ardiente mordía y una serpiente de bronce ardiente en un asta veía y era sanado. ¿Vio? Una serpiente tipo de pecado y de muerte, y una serpiente tipo de sanación y de juicio ya juzgado, de pecado perdonado. Eso significa el bronce. Pecado juzgado, juicio juzgado, pecado perdonado. Y al que lo mordía es porque había murmurado. El que mordía es porque estaba en rebelión. Una dolencia lo puede llevar a usted por el resto de su vida, hasta llevarlo a la tumba. Y ahí se termina todo. ¿Cómo es posible? Amén. No tiene que suceder eso. Cuando nosotros partimos de esta tierra, tenemos que partir en sanidad y en victoria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué era eso? Una insignia. ¿Qué era la serpiente de bronce? Pecado juzgado. Amén. Pecado perdonado. Eso significaba que esa
serpiente de bronce que estaba ahí, esa serpiente que estaba en el asta, eso era una insignia en representación de algo que había de venir después de la etapa de la ley. Porque cuando Cristo muere en la cruz, murió así. En el madero. Amén. Pero como él estaba pagando él estaba disolviendo algo por nosotros, él estaba sanando nuestras enfermedades, él estaba curando nuestras dolencias, él estaba trayendo salvación y resurrección y vida eterna. Entonces, él tenía que morir de esa manera. Amén. En el mensaje Fe es la sustancia, párrafo 51, dice él se está refiriendo a la serpiente que fue levantada en el desierto. Porque cuando la Biblia dice que la puso, él no iba a hacer la serpiente, no, él la hizo y la levantó y la puso en el asta. Porque es que lo que nosotros no vemos en la palabra lo vemos en el mensaje. Cuando la serpiente de bronce fue levantada en el desierto, fue como una insignia que Dios dijo que cualquiera que mirara a la serpiente, dice, creyendo sería sanado de su mordida. Y la mordida fue causada porque ellos habían murmurado contra Moisés y contra Dios. Esa fue la mordida. Toda dolencia, toda cosa es una mordida de la serpiente. ¿Por quién fue constituido el dolor y el pecado? ¿Por quién fue? Vamos a ver por quién fue. Génesis capítulo 3, verso 1, dice la palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pero la serpiente era astuta. ¿Escuchó eso? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto de los árboles que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Escuchó? Que fue un debate entre la serpiente y la mujer. Y la mujer pierde el debate, como el pueblo de Israel perdió la fe y perdió el ánimo, y la serpiente lo mordió. Una enfermedad incurable. Tenían que morir. Moisés no podía hacer nada para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriré, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y comió, y fue una enfermedad incurable. El dolor entró en ella, la muerte entró en el mundo, el rebelión entró en el mundo, el pecado entró en el mundo, y el pecado es una enfermedad incurable. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Que si no es la sangre de Jesucristo, si no es que usted ve a Jesucristo en el poder de su resurrección, si usted no lo ve a Él en su poder, en lo que Él es, estamos perdidos. Tenemos que lograr verlo a Él en lo que Él es. Ahora, con semejante dolor, con semejante mordida, con semejante punzada, imagínese usted cómo iba a ser ese mordido. ¿Usted sabe lo que es cuando una serpiente lo muerde en lo natural? Le para la circulación completamente de su cuerpo, que no puede caminar y no puede ver. Mire, cuando el pecado está en el hombre no tiene fuerzas para pedir perdón. El hombre no tiene fuerzas para orar. El hombre tiene su vista paralizada. Él no puede verlo a él en lo que él es.
Por eso no reciben la sanidad, por eso el hombre no recibe la salvación, porque la mordida está ahí y él no puede verlo a él en el poder de la resurrección. Pero sin embargo tiene que tomar fuerza, aunque sea de rastra, aunque sea tiene que ir, no sé cómo, usted tiene que lograr ver. ¿Y por qué le dijo ver? ¿Por qué le dijo ver? A ver, ¿por qué no le dijo van y la tocan? Porque no se iban a poder mover porque estaban mordidos. Tenían que ver. Usted tiene que verlo a él. Véalo a él. Porque usted no va a poderse hincar, usted no va a poder actuar, usted no va a poder hacer nada. Por eso el pecado sigue ahí, por eso la enfermedad sigue, porque está mordido y no puede actuar porque está paralizado. Pero lo único que se pierde es el oído. Usted pierde su visión, pero el oído no lo pierde. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Tiene que verlo. Si no lo ve, no intente tocarlo, porque no se puede tocar a nuestro Señor con nuestras manos contaminadas. Usted tiene que verlo a Él en lo que Él es, para que pueda recibirlo. Si usted lo logra ver a Él, usted lo va a recibir. Si no lo ve, usted no lo va a recibir, porque era verla. Mire, cuando la persona pierde el ánimo y pierde la fe, ni ora, ni se acuerda. Amén. Y le digo algo, pues nosotros en esta mañana todavía tenemos un poquito de vida porque estamos aquí. El que está muerto ni siquiera está aquí. Tenemos un poquito de misericordia, tenemos un poquito de vida porque estamos aquí en esta mañana. Es porque Dios está haciendo algo con nosotros. Entonces tenemos que verlo a Él. Amén. Y cuando usted lo vea a Él, entonces usted recibe vida, y recibir vida es recibir fuerza y fortaleza para seguir hacia adelante. Todas las cosas que hacemos por el Señor es a través de fortaleza, a través de fuerzas. Amén. Venimos aquí a la iglesia porque tuvimos fuerzas para venir. Si hubiéramos estado allá con una enfermedad en la cama, acostados, no estuviéramos aquí. Porque cuando el hombre se enferma, pierde sus fuerzas y está postrado. Solamente le queda decir, Señor, ten misericordia y levántame de aquí. Y Dios hizo una serpiente, y Dios hizo una expiación por el pecado, y ahí sus enfermedades eran era un atributo de su pecado. ¿Lo ven? Dice, y Dios hizo una expiación por el pecado, que fue la muerte de Jesucristo en la cruz. Expiación es crucificación. Expiación significa que algo fue puesto por otro. Expiación es como cuando usted dona un riñón a otro para que viva. Amén. Esa es una expiación. Usted expió su riñón para darle vida a otro. Dios hizo una expiación. Tomó a Jesucristo, lo llevó al madero de la cruz del Calvario, para que usted lo pueda ver a Él en lo que Él es. Y usted pueda recibir lo que usted necesita. De menos no. Hizo una expiación por el pecado. Y ahí su enfermedad era un atributo de su pecado. Lo ven, dice él. La mordida de la serpiente que estaba matando al pueblo era un atributo del pecado que ellos habían cometido. Amén. ¿Y qué era el pecado que ellos habían cometido? La incredulidad. Ellos no se sintieron capaces de enfrentar los edomitas. Ellos no se sintieron capaces de enfrentar a lo que era Edom. Ellos tenían que vencer los edomitas. Ellos tenían que tomar los edomitas. Dice que su ánimo bajó. ¿Qué fue eso? Se volvieron incrédulos. Se volvieron incrédulos. Entonces, la mordida de la serpiente era atributo de su pecado que ellos habían cometido. Y cuando Dios le hizo a ellos una expiación por su pecado, eso trajo el atributo, dice, su sanidad. ¿Ven lo que quiero decir? El atributo, su sanidad. Amén. ¿Quién le dijo a Moisés? Cuando el pueblo está en problemas, yo por eso les dije a ustedes, ya, Dios me dijo, para ahí y vamos a hablar.
que yo les dije que iba a ser diferente. Y vamos a hablar un poco de cada cosa. Y cuando Dios pone en el corazón de su ministro un mensaje, la honra y la gloria es para el Señor, no somos nadie, es porque hay una necesidad. Si no, no. Amén. Y por supuesto, ¿quién se da cuenta de la necesidad? Dios. Posiblemente usted fue y oró, Señor, y le dijo al Señor: Señor, ¿por qué yo estoy así? Quizás usted en esta semana se recordó de él y te dijo: Señor, hay algo aquí. Señor, ¿qué pasa? No quiero estar así. No quiero hacer esto, Señor. ¿Por qué hice esto? Señor, ¿qué sucede? ¿Por qué estoy así? ¿Qué está sucediendo? Quizás, dice la Biblia, Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria al nombre del Señor. ¿Lo captaron o no lo captaron? Jesús es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Quizás usted en esta semana recordó de él y Dios le está enviando esta expiación para que usted reciba eso que usted le pidió y le necesitó. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Tuvo que venir Jesús. Jesús tuvo que venir. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aquí es donde nosotros, cuando escuchamos esto, es donde nos da de todo. Pero es solo verlo a Él. Mire, cuando el hombre, cuando escuchamos estas cosas, bueno, a nosotros nos da de todo. Y bueno, y es que ese es el problema. Cuando el cuerpo empieza, mire, cuando el cuerpo empieza a sentir estas cosas, es la redacción de la sanidad. Amén. Cuando Dios le habla a uno, algo tiene que sentir. O ganas de llorar, o ganas de gritar, ganas de todo, cualquier cosa le pica la cabeza, no sé qué, pero algo tiene que sentir si Dios le está hablando a su corazón. Amén. Y sigue él diciendo: cuando Jesús expió el pecado, dice, Él expió la enfermedad. Y el profeta dice: Él fue herido por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ves? Mire, cuando Moisés saca el pueblo de Israel del desierto y lo lleva por el desierto y llegan hasta Canaán, el pueblo de Dios aspiraba a verlo a Él en el poder de su resurrección. El profeta dice: todos ellos apuntaron a Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Isaías dijo: porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías estaba apuntando a la cruz del Calvario. Hijo no es dado hijo. Cuando él dijo esto: hijo no es dado hijo, él será el vencedor, el conquistador del mundo y de las naciones. Él estaba apuntando a ese día de la cruz. Cuando Dios le dijo a Moisés: profeta como yo, cuando Moisés le dijo al pueblo: profeta como yo levantará el Señor de entre ustedes. A Jesús dijo él, y solo a él obedecerá y solo a él servirá. Era porque Moisés estaba apuntando a este día, a esta bendición que nosotros tenemos hoy. Moisés estaba apuntando a este día. Por eso el profeta dice que es una insignia. Y yo digo que es un antitipo del tipo de hoy que nosotros estamos viviendo. El que no cree en la cruz no cree en nada. El que no cree a Jesús en el poder, el que no vea a Él en el poder de la resurrección, en el poder de sanación, no ha visto nada. Se la voy a poner tan fácil como es tan fácil verlo, porque el que dice: como un ciego puede guiar a otro ciego, porque los dos se van a ir en el hoyo. Vea lo que yo estoy viendo, vea lo que yo estoy viendo. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente, hermano Salvador? Allá mordió a Eva. Y cuando la muerde, ¿qué fue lo que entró? La muerte. ¿Y qué es muerte? Pecado. ¿Qué es muerte? Dolor. Entonces estamos apelando contra este problema. Esta es la batalla de nosotros, contra el dolor y contra la muerte. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Expió el pecado y la muerte. ¿Qué significaba esta serpiente? Significaba sanidad y vida eterna. Mire, ¿y por qué el hombre sigue enfermo?
Porque el hombre está perdiendo su salvación por el pecado. Y Cristo lo pagó en la cruz. Por sus llagas fuimos curados, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestro pecado fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. ¿Qué es lo que él hizo? Expió el pecado, la enfermedad. Dice, cuando Jesús expió el pecado, dice, él expió la enfermedad. Ese es el provocador del dolor. Ese es el provocador de la muerte. Dice, expió la enfermedad. Él fue herido por nuestras rebeliones. El herido, cuando él recibió ese látigo y cuando él dijo, lo punzó y salió agua y sangre, entonces dijo el hombre, de verdad, este era el Hijo de Dios. Eso significaba que la rebelión había sido expiada por nosotros. ¿Por qué usted tiene que estar en rebelión y en desobediencia? ¿Por qué no viene a Jesús manso y humilde, como llegó él a la cruz del Calvario, manso y humilde, y se postra ante sus pies y dile, Señor, aquí nada vale más que tú. Yo necesito sanar mi enfermedad y necesito salvar mi vida. Porque el profeta dijo, la serpiente que levantó Moisés en el desierto, eso significaba, dice él, eso significaba sanidad de la enfermedad y vida eterna. Es que está tan fácil. Si usted lo ve la expiación del pecado, el pecado se tiene que ir de usted. Usted no tiene que echarlo, él se tiene que ir. Y si usted ve la expiación en la cruz del Calvario, el rebelión se tiene que ir, la enfermedad se tiene que ir. Él fue herido por tus rebeliones y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando usted ve la sangre, cuando usted siente el latigazo que le metieron a Cristo y ve esa sangre derramada de su cuerpo en la cruz y esa gota que derramó la sangre por usted y por mí, entonces esas llagas curan nuestra enfermedad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Miren Romanos capítulo 3, verso 24. Vamos a ir al libro de Romanos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos? Que no hay nada más bonito esto. No hay nada más bonito. Mire, cuando yo enfermé, yo le dije, Señor, ahora sí sé lo que te dolieron las heridas en la cruz. Ahora sí te dolieron, ahora sí me doy cuenta de lo que dolieron los látigos en la cruz. Y yo gritaba. Y cuando un enfermero llegaba y me veía a mí en la angustia, yo decía, Señor, ahora sí me doy cuenta de lo que dolieron los clavos en tus manos. Y está Él que no me deja mentir. Yo tengo que dar cuenta de esto que estoy diciendo un día. Y yo lo decía, yo sentía que lo decía, pero no sé si lo decía en voz alta o era la mente que estaba en mí, pero lo estaba diciendo de alguna manera, yo lo decía. 3:24 al 26 dice la palabra del Señor así. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Escuchó eso? Y fe es ver. Usted lo que tiene que tener es fe únicamente. Sí, Señor, lo acepto, Señor, en esta mañana. Tú eres el único que puede hacer por mí lo que nadie puede hacer. Fe dice, te lo voy a volver a leer, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ese es ver la serpiente de bronce. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Lo escuchó? Sus pecados pasados. Ahora mire lo que dice en el libro de Juan capítulo 3 y verso 14. Regresemos a Juan 3:14. Vea lo que dijo Jesús.
Mire lo que él dijo, lo que Jesucristo dijo. Ahora él lo dijo, a como lo dijo aquel día allá en el desierto, a como se lo dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente de bronce y pon en el asta, y todo aquel que vea esa serpiente será mordido y vivirá. ¿Qué es vida? Es vida eterna. Y cuando hay vida eterna, eso significa que el pecado ha sido juzgado, que ha pasado por alto los pecados pasados. 3:14 dice la palabra, verso 13 en adelante, Juan 3:13 en adelante: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? Nadie descendió al cielo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. ¿Cómo era eso? Que subió y bajó y está en el cielo y dijo, y vea lo que dijo en la tierra. Vea lo que dijo en la tierra. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿A dónde fue levantado él? Al asta, a la cruz. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿qué era eso? Que el que subió y el que bajó y el que estaba en el cielo y el que estaba en la tierra pero estaba en el cielo, eso significaba que Dios había puesto en Cristo el misterio de la reconciliación, no tomándole al mundo los pecados pasados. Eso significaba que Él había sanado a todos aquellos que Él tenía en su predestinación. No tiene por qué haber pecado. No tiene por qué haber enfermedad. El apóstol dijo: por cuyas heridas fuisteis, dice. ¿Que fuisteis? Mire, él no dijo Isaías, dijo. Él no dijo el profeta, dijo, el apóstol dijo. Vea cómo Dios hacía al profeta hablar entre líneas, para que nosotros hoy lo pudiéramos ver. A ver, el ministro viene y dice: ¿y de quién está hablando? De la profecía de Isaías. Fuiste, y dice, y le cierra la boca. Entonces él dice: tiempo pasado, entre líneas, tiempo pasado, y fuiste sanado, y está hecho, ya está hecho el precio, fue pagado. Amén. Ahora vea usted ¿qué es lo que significa Juan capítulo 3, 16? Vamos al libro de Colosenses capítulo 3, verso 14. Aquí la palabra, mire, ya lo siento que ya le llegó. Colosenses 3, 14 dice la palabra del Señor. Ve lo que dice. Fue pagado. Ven para ver algo. No, no es ahí la escritura. Ya la vamos a buscar. Amén. Ya la vamos a buscar, tenemos tiempo.
Gloria al nombre del Señor. Segunda de Corintios 5:19. Amén. Esa es la escritura. Pues ahí la tengo. Dice así la palabra del Señor. Del 18 en adelante vamos a leer. De 2 de Corintios 5, 18. Y todo esto proviene de Dios. Amén. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? Ministrando la palabra de la reconciliación a los pecadores. De modo que alguno esté en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Amén. Ahora, Moisés hizo una serpiente de bronce. Vean usted, que fue la que él hizo. Una serpiente de bronce. Y la puso sobre el asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Ahora mire lo que dice. Y en los días cuando Israel estaba viajando a través del desierto, Dios tenía una serpiente de bronce. Estamos hablando fe de la sustancia, ¿verdad? Amén. No, solo hay una iglesia viva y verdadera. Ahí estamos ahorita, en el párrafo 10. Ya vamos a terminar también. Dice que hizo la serpiente de bronce y la puso en un asta con una razón doble: para perdón de pecado y sanidad para sus cuerpos a causa de una mordida de serpiente, lo que no trataban sus ayudas médicas. ¿Ves? Que es lo que yo estaba diciendo al principio. Que cuando hay una enfermedad, una dolencia o un pecado que no ha sido desuelto y no ha sido juzgado, gloria al nombre del Señor, no hay pastilla, no hay medicina que lo pueda curar. Eso es lo que él está diciendo. Entonces nosotros tenemos, porque mire usted, si hay una cosa en el cuerpo, si hay una enfermedad, hay una dolencia que es natural, porque se tiene que enfermar usted va al doctor, el doctor le dice, tome, tal, lo inyecta y usted se va bien, ya. Pero hay una cosa, pero hay algo tan sencillo, que usted lo ve sencillo y no le hace bueno nada. Es porque hay algo ahí. Es porque hay algo que tiene que poner a cuenta con el Señor y reconocer lo que está sucediendo. Cuando usted desea salir y dice, Señor, yo quiero dejar este pecado, yo quiero dejar esta cosa, yo quiero sanar, Señor, pero no hay nada. Dice que la mujer con flujo de sangre por 40 y resto de años había tenido el flujo de sangre y se había gastado todo su bien y todo su dinero para que hubiera un médico que curara eso, y no, hasta que tocó el manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo se fue la enfermedad. Ella vio a aquel hombre que venía entre la multitud y él se metió entre la multitud y había hasta que logró, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto, dice el canto. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dice el profeta, él dice que no había medicina, dice así, el desierto tenía razón para una mordida suya. Para la mordida, dice, una mordida de serpiente, lo que no trataban sus ayudas médicas.
Y Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, lo cual ellos eran muy inteligentes. Aún Moisés les podía dar una inyección, Moisés les podía hacer una cura, les podía hacer algo para que no murieran, como hoy lo muerde una serpiente y va al médico, el médico le pone el antitipo del mismo veneno y se cura para fortalecer sus defensas y sana. Pero aquí Moisés no podía hacer nada por la mordida de serpiente. Eso significaba que algo estaba sucediendo, y era que no habían reconocido el problema en que estaban metidos con Dios y con el profeta. Yo me imagino que Moisés trajo todos los sabios que habían salido de Egipto con él. Él aún no necesitaba que nadie estuviera ahí. Él lo podía hacer, pero Moisés no podía hacerlo. Amén. Quizás Moisés llegó y oró y los tocó y les hizo ahí alguna cosa y les puso y nada, no había manera hasta que ellos vinieron y dijeron hemos pecado. Fue enseñado, dice Moisés, fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, lo cual ellos eran muy inteligentes, astutos, hombres de medicina, dice, pero sus remedios no ayudaban en nada. Amén. ¿Ve usted? Usted sabe lo serio que estoy diciendo y lo que estoy hablando yo en esta mañana. Gloria al nombre del Señor. Pongámonos de pie en señal de gratitud en esta mañana. Y si usted no tiene fuerza para levantar su mano en esta mañana en señal de victoria, por lo menos alce su alma al cielo y dígale: Señor, aquí estoy en señal de gratitud y yo quiero salir, quiero ser sanado de esta enfermedad, de esta dolencia. Amén. Para esas enfermedades y para esos dolores, porque si la enfermedad es natural del cuerpo, si la enfermedad lo que necesita es ayuda científica, usted va al médico y el médico le da y sana. Yo escuché un testimonio donde una persona tenía una dolencia en un lugar. Y este testimonio no está largo, este testimonio es de horas. Recién vino a mí. Y me dijo: tengo un dolor que nunca ha sido sanado. Y yo le dije: ¿ya fuiste al médico? Me dice: sí, fue al médico y me hizo una radiografía. ¿Y qué salió? Nada. ¿Y entonces cómo estás enfermo? No sé. Entonces me dijo: eso es pura mentira, dice, él lo confesó, eso es pura mentira, ellos no saben nada porque no vieron nada en mí. Es que no es eso lo que sucede. Y el dolor está ahí, es porque hay algo que está provocando eso. Y eso es algo que viene de lo sobrenatural, es algo que necesita un arrepentimiento, es algo que necesita una sanidad grande más allá de la medicina. Dice el profeta: pero sus remedios no ayudaban a este tipo de mordedura de serpiente. Y nosotros creemos que esa es la verdad, porque la Biblia lo decía, y él levantó una serpiente de bronce y la gente no tenía nada que hacer sino mirar a esa serpiente de bronce y creer que era la cura doble de Dios para sus pecados. Y por rechazar el siervo de Dios y por murmurar contra él, y para la cura de la mordedura de la serpiente, dijo él. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es el doble propósito: sanidad de las naciones, sanidad del pecado y vida eterna. Hay algo ahí. Gloria al nombre del Señor. Y yo en esta mañana, siendo un hombre de carne y hueso, sujeto a sus mismas pasiones, amén, no inmune al dolor, no inmune al pecado, no inmune al error, gloria al nombre del Señor, siendo un hombre tal vez más débil que todos ustedes y de menos conocimiento que todos ustedes, yo no puedo llegar lo que hay detrás de la nuca de sus vidas. Pero el Señor, el Espíritu Santo, sí puede ir ahí. Y yo solamente le digo en esta mañana: examine su corazón y vea qué es lo que está sucediendo y por qué no hay sanidad, por qué no hay cura. Verso 15: para que todo aquel que él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, yo le digo algo en esta mañana: el médico cura y Dios sana. Amén. Con esto no le quiero decir que no vaya al médico. Vaya al médico, vaya, para que lo cure y Dios, para que el médico cure lo que Dios ha sanado. En este momento quiero hacerles una pregunta a la iglesia.
¿cómo podía el Hijo del Hombre estando en la tierra estar en el cielo y al mismo tiempo estar en la tierra? El Hijo del Hombre que está en el cielo, pero esto aquí, dice él, parado en la tierra, era porque Dios estaba en Cristo. Por eso él dijo, el que subió no es el mismo y está aquí, está allá. Ustedes lo pueden leer ahora porque lo entiendan mejor. Amén. Reconciliando al mundo de sus pecados y no tomándole al mundo los pecados pasados. Ahora quiero leerles una porción del mensaje para que terminemos en esta mañana. Y yo le hice esta pregunta a la dama: dígame entonces cómo era que él estaba en el cielo y al mismo tiempo estaba parado aquí hablando con Nicodemo. ¿Ve? Jesús, Dios fue el que se paró con Nicodemo. Entonces a él le hacen esta pregunta porque leyeron la escritura y no entendían qué era lo que estaba pasando. Si no hubiera un mensaje de Dios, hermano Salvador, y los que me escuchan, si no hubiera un mensaje de Dios por este profeta, para aquellos que no creen en el profeta, que me reten a mí a ver quién va a saber qué es lo que Jesús estaba diciendo aquí en Juan 3:14, 3:13 en adelante, que no saben. Si no es el mismo Dios que habla por boca de un profeta, si no es el mismo Dios que lo hace ver a uno esto, yo no me puedo dar cuenta que era el mismo Dios que estaba en Cristo, que es lo que estaba haciendo, reconciliándolo y no tomándole al mundo los pecados y sanando las enfermedades y demostrando que Él tenía la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el verso 16 Él dijo, porque por amor envió a Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Amén. ¿Ves? Ahora Él se sale. Él toma su posición. Él sale de Juan capítulo 13 en adelante. Él deja la propiciación. Él deja el cuerpo de Cristo desarmado y desolado. Cuando Él habló ahí, Él era Dios en Cristo, reconciliándolo y sanándolo a usted y salvándolo a usted. Reconciliando al mundo y no tomándole al mundo sus pecados, anulando el acta del pecador, anulando el decreto que Satanás había puesto para llevarlo al infierno y para tenerlo enfermo en esta mañana, anulando el acta del pecado y del dolor para que usted reciba la sanidad. Cuando Dios pone en Cristo eso ahí, Él lo deja ahí, Él toma su posición, se va a las regiones de vida, al cielo, Él se va ahí y deja ahí el cuerpo, Él lo abandona. Entonces Cristo pudo llegar a aquella piedra y decir, amén. Señor, que no pase esta copa dolorosa. Él estaba solo. Él dejó el ministerio de reconciliación. Él lo dejó en Él y se fue y lo abandonó para que Él pudiera morir en la cruz. No había manera que Él pudiera salvarse. Y dijo, porque de tal manera, de esa manera, lo envió al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo captó? Y al mismo tiempo dice Él, y yo le hice esta pregunta a la dama. Yo sé que me voy a pasar 10 minutos, pero esto es la bendición que usted se va a llevar por el resto de su vida, porque ya este domingo que va a quedar hoy y no volver más. Dígame entonces cómo era que Él estaba en el cielo y al mismo tiempo estaba parado aquí hablando con Nicodemo. Se fijan, dice, Él no solamente hace la oración, sino que la responde. Fíjense, Él es el que responde su propia oración. ¿Entienden ahora? Dice. El profeta lo vuelve y lo repite. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, dice Él, eso no es lo más hermoso. Y como Moisés la levantó la serpiente al desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el tipo que Dios usó para sanar esa rebelión que Isaías estaba hablando. Por eso Isaías pudo pararse, hermano Salvador, y decir, porque molido por nuestros pecados, el herido fue por nuestra paz,
y por sus rebeliones fue crucificado. Vamos a leerlo porque esto es rico en misericordia, porque yo no tengo mente. Vamos a leerlo por qué Isaías pudo pararse y pudo decirlo antes y después. Amén. Siempre nos hemos hecho esta pregunta. Verso 6. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Amén. Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, cada oveja, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esas ovejas descarriadas, que cada cual agarró su camino, ese es todo aquel que está dentro de la elección, todo aquel que ha sido sanado, todo aquel que ha sido sano y salvo, pero que está en rebelión, que está en pecado y que agarraron su camino. Cada cual agarró su camino, que es su propio parecer. De esta manera tiene, no. Tengo es la palabra. No es que tiene, tengo que, no es que él tiene que verme, es que usted tiene que verlo. Es que queremos que el Señor, pobrecito el hermano, está enfermo. Ay, no. Es usted que tiene que verlo a él. Por eso Isaías pudo pararse y decir, por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿por qué 112 años antes del nacimiento de Cristo Isaías lo estaba profetizando? Porque ya había sucedido. Ya Dios había sanado al pueblo de sus rebeliones. Ya Dios había sanado al pueblo de su pecado. Ya Dios había sanado al pueblo de la mordida de la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, dice la palabra. Entonces, Él es el mismo de ayer y de siempre. Y si el pueblo pudo sanar con solo ver la serpiente de bronce, entonces en esta mañana, usted con solo verlo a Él, en el poder de su resurrección, el poder de sanación, el poder de salvación, usted queda salvo y queda perdonado en esta mañana. Dios le bendiga y no lo vuelva a hacer. Y vayamos de esta iglesia con Dios en esta mañana y no volvamos a cometer los errores que hemos cometido. Y si hay algo ahí que no está dejando, usted nada más póngase a cuenta con el Señor lo va a sanar. Dios le bendiga, damos gracias al Señor.